fines de la década del 70, comienza un fuerte movimiento neoevangélico enfatizando la prosperidad económica. Es en esa generación donde surgen ministerios norteamericanos que descubrieron una mina de oro hasta entonces no explotada. Por primera vez se comienza sistemáticamente a utilizar la fe de las personas, o mejor dicho, la superstición para hacer negocios. En Estados Unidos aparecen inmensos ministerios tales como el Club BTL, Club 700, entre otros, y figuras tan carismáticas y elocuentes como Jim Baker, Rex Humbard, Amy Swaggart, Pat Robertson o el afamado empresario de TVN Paul Cruz, ciertamente, todos con un estatus elevadísimo, propiedades, aviones privados, etc., y con un nítido denominador común: una fuerte ligadura con el Vaticano. Más tarde, este movimiento de prosperidad fue tomando mucha fuerza en la década del 80 y principios de los 90, tanto así que ha perdurado con mucha presencia hasta nuestros días. Debido al evidente fraude de los pioneros de esta teología satánica, la horneada de evangelistas norteamericanos se renovó y se propagó con un éxito de marketing tal cual como los afamados McDonald's. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad insisten en que no es voluntad de Dios el que sus hijos sean pobres. Ellos apelan a muchos pasajes bíblicos, principalmente del Antiguo Testamento, para sustentar su teología. En la actualidad existen muchos predicadores de esta falsa doctrina, principalmente son Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, David Young Cho, Morris Cerullo, entre otros. A continuación, algunas declaraciones. Ser pobre es un pecado. Robert Hilton, teleevangelista internacional y pastor del World of Faith Family Center en Dallas, Texas. Si agradamos a Dios, seremos ricos. Jerry Savy, maestro y autor de varios libros sobre prosperidad económica. Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitemos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Kenneth Hagin, maestro y presidente del seminario Rema en Oklahoma. Primero, hacerse una meta bien clara. Dibujar, imaginándose, un cuadro mental que sea vivido y gráfico. Visualizar el éxito, incubar esa meta en el alma hasta su realización. Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Dr. Cho. Libro La Cuarta Dimensión. Pastor coreano, Iglesia de Yoido. Tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno. Kenneth Copeland, pastor norteamericano. Usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios. Morris Cerullo, evangelista norteamericano. ¡Oigan todos que Piraquive! Ella es la senadora de todos los niños, quien ama y rescata sus grandes valores, porque ella está frente velando y luchando para que castiguen los abusadores. Y compromiso con todos, solo más que mire, 14 de marzo, día de las votaciones, para que se den cuenta porque solo ella trabaja. Shalom para toda la comunidad israelita mesiánica y para todas las personas que nos siguen hasta esta hora por medio de este canal de Justin TV, por el cual pues nos permitimos estar con ustedes a la distancia pero unidos por la tecnología. Un cordial saludo reciban de parte del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Hoy estamos aquí en compañía de Marcelo Espinosa
en un programa más de En Busca de la Verdad, en el que vamos hoy a comprender, entender que poner el diezmo en las manos de un predicador que es indocto y que comete una transgresión a los mandamientos, el que pone ese diezmo de esa manera está participando de ese pecado ajeno, y eso es contado como pecado. Con nosotros Marcelo Espinosa les decía para que analicemos este tema el día de hoy. Bienvenidos hermanos, las imágenes han sido suficientes como para que nos demos cuenta dónde y de qué manera son utilizados los diezmos, no solo como estos religiosos colombianos que han hecho un partido político. Una de las cosas que están buscando ellos es, por promesa de Diosito, es ganar las elecciones para desde ahí ser la luz a las naciones, vivir el milenio. Una torcedura muy grave, podría ser hasta por inocencia. Los otros ladrones, sinvergüenzas, descarados, con nombre y apellido, como es característico de este programa, no tendremos reparo en confrontar las cosas y lo que venga, por decir la verdad. Nuestro sustento bíblico y nuestro abogado sabemos de dónde proviene. Bienvenidos y un saludo a todos los hermanos de la comunidad israelita mesiánica en los países, porque por medio de la misericordia de nuestro amado Padre Yahweh nos están observando y estamos estudiando juntos todos estos temas, Marcelo. Sí, ya según nuestras estadísticas, porque pues tenemos unas muy buenas estadísticas que estamos manejando en el ministerio, sabemos que estamos llegando a más de 35 países, y eso pues es confortante, y eso nos llena de ánimo para seguir adelante, para seguir en la búsqueda de la verdad y desenmascarar todas estas mentiras que son utilizadas para enriquecerse. Yo quiero empezar, Marcelo, ya que hablamos de que si una persona diezma en la actualidad y pone su dinero en las manos de un transgresor de los mandamientos, esa persona transgrede también los mandamientos del Eterno, porque está participando de un pecado. Y transgredir los mandamientos es objeto de maldición. Yo quisiera leer ese versículo que está en el libro de Deuteronomio 14:22. Tenemos Deuteronomio 14:22. Yo quisiera empezar leyendo ese verso. Deuteronomio capítulo 14. Vamos a utilizar la misma Reina Valera, porque para que no aduzcan de que estamos enseñándoles con una Biblia que no es la que ellos tienen, y por eso no lo han comprendido. Pero veamos aquí mismo en la misma Reina Valera, capítulo 14, verso 22. Verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Dios en lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de todas las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Ya, ahí vemos que el diezmo es un mandamiento, Marcelo, ¿verdad? Es algo que lo mandó el Eterno, pero el diezmo era para sustento de los sacerdotes levitas, no era para ningún predicador cristiano. Ahora, dice ahí que hay que llevar el diezmo al lugar que Yahweh, que el creador de los cielos y la tierra, escogiere. Si nosotros vamos al capítulo 26 de este mismo libro, capítulo 26, en el verso 2, en el capítulo 26, verso 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ya, ahora, ¿dónde está ese lugar, Marcelo? Si vamos a Primera de Reyes, al capítulo 9, al versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3.
yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Ese lugar es el templo que construyó Salomón. Entonces, hemos visto que es un mandamiento. Hemos visto que la ofrenda y el diezmo tenía que llevarse al lugar que escogió Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. Y hemos visto en el libro de Reyes que cuando Salomón edificó el templo, Yahweh lo santificó, y él aquí con sus propias palabras dice que es el lugar escogido por él para siempre. Es que todos estos sinvergüenzas lo que acostumbran es a presentarte un lugar acondicionado con el mismo dinero sacado fraudulentamente del bolsillo de los adeptos a sus creencias religiosas, y le forman megatemplos, palacios de cristal, y se dan una vida de jeques árabes. Entonces empiezan a cautivar a las personas, y las personas que no tienen conocimiento bíblico comienzan a caer en su juego, pensando que todo lo que posee estos nuevos millonarios, estos nuevos ricos, es una bendición. Si fuera de esa manera, ¿por qué existen 4.500 iglesias bendecidas, evangélicas, cristianas, incluida la católica, que es la madre y sus hijas, de donde salen todas las torceduras, y su papa? Porque el cristiano tiene un papa. ¿Por dónde comenzó su doctrina? Es por el Papa Constantino en el siglo III. Sí, porque realmente la doctrina cristiana, pues es la misma doctrina católica, lo único que han quitado son las imágenes, pero realmente es lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjate tú que vamos viendo ciertos parámetros correspondientes al diezmo. Ya hemos visto que sí es un mandamiento, pero que está estipulado para los levitas. Ya vamos a ver que el mismo Shaul, en lo que ellos, en la cristiandad llama el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el mismo Shaul, Pablo, dice que el mandamiento fue instituido, pero para el sostenimiento de los levitas, no de ningún predicador cristiano. Y fíjate, yo quiero leer para que las personas que nos están escuchando sepan que una transgresión de Torah es muy delicado, y que si uno permite que una persona transgreda Torah, pues estamos inmersos compartiendo el pecado de otro. Aquí en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, Deuteronomio capítulo 27, verso 26, leámosle. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Dirá todo el pueblo, amén. Entonces, miren lo que incurre una persona, primero, que no cumple con Torá, y segundo, que utiliza estos, los versículos, sobre todo el del diezmo, porque está siendo utilizado, mal utilizado, ese mandamiento del diezmo. No quieren cumplir nada de Torá, no quieren cumplir absolutamente ningún mandamiento, excepto el mandamiento del diezmo. Sí, es un descaro, estos sinvergüenzas, con eso, delante de los incautos, se ponen a hablar versos de la Torá, de los profetas, dicen que lo uno ya está abolido, lo otro, que eso no fue clavado en la cruz. Y vemos que el verso que acabamos de leer, Marcelo, el verso 26 del capítulo 27 de Deuteronomio, esa es la maldición de la ley, como lo mal Claro. interpreta esta Biblia, porque es maldito el que no cumple la Torá. Esa es la maldición de la Claro, Torá. pero Marcelo, recuerda que los predicadores cristianos dicen que con la muerte en la cruz de Cristo se quitó la maldición, pero resulta que la maldición para ellos no se la quitó completa Cristo en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque todavía conservan por el mandamiento de los diezmos, o sea que maldición todavía tienen, porque están en la ley por medio del diezmo. Claro, irónicamente sería entendible así, pero estar sin Torá, estar sin el conocimiento de los mandamientos verdaderos, estar sin el contexto bíblico, sin el contexto del pueblo para quien fueron dirigidas las palabras, estar fuera de esto es de estar fuera del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y decirlo con la boca desde los púlpitos que son la iglesia gentil, automáticamente con sus bocas están diciendo que son una iglesia pagana, porque un gentil no puede ser parte del pueblo de Yahweh.
Un gentil es una persona que está bajo la maldición de la Torá, bajo la maldición de la ley, porque no tiene ley, está sin pacto, no ha sido renovado el pacto, no nuevo pacto, no ha sido renovado el pacto en él, por la obediencia a Mashiach y el amor, porque él era la Torá, él vino a cumplirla, no vino a abolirla. Entonces, estas torceduras hacen que una persona cometa uno de los errores más graves que un ser humano puede cometer en estos tiempos. Y te voy a explicar por qué. Porque con ese dinero las iglesias han comenzado a torcer la doctrina, han empezado estos nuevos movimientos como los que acabamos de ver de la prosperidad. Se han convertido en empresas ya. Son multinacionales de la fe, absolutamente perdido todo contexto bíblico. Toman 2, 3 versos para saciar sus bajos instintos, su sed de poder. Y otros incautos como los que acabamos de ver que eran son profetas de la iglesia donde nosotros estábamos, de estos que hacen política, absolutamente irreverentes e indoctos. Toman 2, 3 versos para decir que ellos van a ser los gobernantes del mundo con este partido político. Mira, es vergonzoso, pero Yahweh nos puso a vivir la experiencia en uno de los lugares más torcidos que existen dentro de las iglesias cristianas. Nosotros fuimos predicadores falsos y mentirosos que buscábamos 10 votantes aquí en este país, en Ecuador, cuando había época de elecciones en Colombia, y nosotros poníamos esos senadores allá. Es que obligan a todos los predicadores, los obligan. Si es que no llevabas los 10 votantes, te bajaban del púlpito. Te bajaban del púlpito, cosa que hubiese sido bueno para no seguir contaminando esos pobres incautos que en muchos países, claro, en muchas ciudades están... o sea, en cierto modo nosotros también participamos de ese pecado. De ese pecado, ¿por qué? Porque nosotros permitíamos, por el desconocimiento, lo que le ocurre a toda la cristiandad hoy, que por desconocimiento... No, yo pienso que sí había conocimiento, Marcelo, porque eso no estaba en la Biblia. No, nosotros, imagínate que en esa iglesia profetizaban. Es que el problema es que... Y te decían que había 2 dones de profecía, el don de ser profeta y el don de profetizar. Y sabíamos y habíamos leído Biblia y nosotros aceptábamos esa torcedura, que una torcedura es gran maldad, y nosotros éramos culpables de eso. Pero es que el problema es el siguiente, el problema es que mientras se use una Biblia como la Reina Valera, que es una traducción del griego, con el pensamiento griego, al latín y luego castellanizada, no es entendible. Es un problema porque fíjate que nosotros hemos tenido que recurrir a primero aprender algo el idioma, y segundo recurrir a los textos provenientes del hebreo para poder entender. Pero mira una cosa, Marcelo, o sea, yo sí estoy de acuerdo de que esta Biblia es una Biblia que solo conduce al error, a una doctrina de error. Pero sí fuimos culpables porque aún en esta Biblia existen muchas cosas que sí están claras, y nosotros adorábamos, idolatrábamos a esa persona que sale en el video a tal punto que para hacer publicidad y para hacer este proselitismo político se cambia el apellido, la persona que acabamos de ver en este video medio jocoso de estos partidos políticos en Colombia, y nosotros los grandes incautos por acá poniendo esos senadores en esos curules. Ellos utilizan fraudulentamente los versos de la Biblia y aún se paran en los púlpitos sin Biblia a decirte qué es lo que tú tienes que hacer que le agrada a Dios. Y nosotros no fuimos muy diligentes en tomar una Biblia y refutar eso. Al último lo hicimos, se sintieron avergonzados, y aquí estamos por la misericordia de Yahweh cuando fuimos despertados a la senda antigua, Marcelo. Bueno, ahora para continuar con el tema, para que pues las personas que nos están escuchando se den cuenta de que diezmar hoy es un error. Es un error que lo va a conducir a usted a que esté pecando, porque usted está poniendo dinero en su mano en personas
que primero están utilizando un mandamiento que no es cumplido adecuadamente, porque el diezmo es para el templo y es para los sacerdotes levitas, para el sostenimiento. no es para que se enriquezcan los predicadores, los líderes, las mafias de la religión. Ahora, continuemos con los argumentos bíblicos. Fíjese que Saúl, conocedor de todo esto, porque esto no empezó ahora, por la fe quisieron dominar naciones, imperios han querido dominar por la fe, cosa que hoy ocurre. Y fíjese que de eso Saúl, al que usted llama Pablo, conocedor porque era un personaje muy conocedor de las escrituras, él era un fariseo educado bajo, digamos, la instrucción de Gamaliel, que era un doctor de la ley, conocedor de la Torá. Este Saúl, Y él se Pablo, siente orgulloso de eso. por supuesto, porque es que el que conoce Torá. Si hubiese estado abolida la Torá, nunca lo hubiera nombrado. Pero Marcelo, si el mismo Yeshua vivió como judío, pues, Claro. y él conocía el judaísmo. Ya vimos en la defensa de Esteban que Esteban practicaba Torá, guardaba la Torá. Todos son practicantes de Torá. Yeshua lo dice en Juan 17, que ellos eran guardadores de la palabra del Eterno. Entonces fíjate lo que dice en Romanos 16, el apóstol Saúl. Romanos 16, 18. Ubiquémonos en Romanos, capítulo 16, versículo 18. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las palabras de Saúl con respecto de los fraudulentos, con respecto de los que a través de la predicación lo único que quieren es satisfacerse a sí mismos. Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Si no... Romanos 16, 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Yeshua Hamashiach el Adón, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, que es precisamente lo que hoy está pasando. Si tú analizas las palabras sabias de este enviado, de este Sholiat, o de este apóstol, como le dicen, Saúl, Pablo, él ya estaba viendo en esa época que esto estaba ocurriendo. Imagínese usted. Ahora fíjate que si es verdad que Yeshua en algún momento les ha enseñado a que tomen diezmo, ¿por qué ocurre este fenómeno en el libro de Mateo, capítulo 7, en Mateo? En Hebreos 7. En el libro de Mateo, en el capítulo número 14, en Mateo 14, en el verso 17, fíjate que ahí vemos que Yeshua da de comer a 5,000 creyentes, a 5,000 personas que estaban aglomeradas escuchando la predicación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Kefa o Pedro, el que le dicen Pedro, le dice que solo tienen 2 denarios, que no cuentan con dinero suficiente y que tenían solo 2 panes y un pez, ¿qué ocurrió? Yeshua no le dijo toma la bolsa y ve y pide ofrenda o pide diezmo. No dijo eso. La misericordia de Yahweh se hizo presente. Y fíjate tú que Saúl dice: imíteme a mí porque yo he imitado a Yeshua Hamashiach. Y si es que hacía eso, transgredía Torah. Por supuesto. Y él no era transgresor de Torah. Jamás. Pero fíjate las palabras de Yeshua: imíteme a mí porque yo he imitado a Yeshua Hamashiach. Y si nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que Pablo o Saúl dice, vamos a Hechos 20, al capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, y veamos las palabras de Saúl. Tienes ahí la cita, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 33. Mira lo que dice, mira, eso es lo hermoso. Él sí se podía jactar y decir: yo he imitado a Yeshua Hamashiach, imíteme a mí. Y fíjate lo que dice aquí en Hechos 20, verso 33.
Yo voy a leer la cita. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esas son palabras de Shaul. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mira lo que sigue diciendo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Estos sinvergüenza que dicen que quieren ayudar y con ese pretexto toman dinero y piden diezmo y que muestran esas escuelitas que cuestan una miseria, pero que recogen fortunas, pero muestran ese tipo de cosas ante la opinión pública, ante sus creyentes, para decir que están haciendo obra con lo que toman, pero eso es una farsa, es una pantalla. Recogen miles, millones y regalan y muestran una obra que les costó miseria. Pero tienen 7 casos, los escándalos. Pero hay algo ahí, Marcelo. Hay algo ahí que quisiera que por favor me permitas terminar. Hay algo. Aquí Shaul dice, les he enseñado que con mis manos he trabajado para ayudar a los demás. Que trabajen los sinvergüenzas si quieren realmente brindar ayuda. No, sino que le quitan la plata del bolsillo a los incautos y luego mostrar como que han hecho una obra, pero la realidad es que se enriquecen. Y mira lo que dice Shaul en el verso 35 de este Hecho 20. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua HaMashiach, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero aquí se hace lo contrario. Aquí ellos son más bienaventurados porque reciben y no dan. En todo transgreden la palabra del Eterno. Y todos estos son los que se paran en los púlpitos para decir que esas palabras de Mateo 7, 21 y 22, cuando dicen que la iglesia de al lado o la de la vueltita de la cuadra es la que va a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y que Yeshua les va a responder, apartaos de mí, transgresores de maldad, hacedores de maldad. Pero algo que esta Biblia esconde es que en ese verso lo que dice es que en el original, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Todos estos que votan, que echan fuera demonios, que profetizan, que toman el nombre de Dios, que dicen Dios me dice, y con ese Dios me dice le enamoran, le dicen que todos van a tener bendición y solo hablan de dinero. Solo hablan de dinero, no hablan de nada más, nunca le dicen un suceso o una profecía que vaya acorde a los tiempos actuales bíblicos, que estamos en los tiempos finales. Nunca le pueden decir a usted que vamos a vivir el momento más triste, más violento desde la historia de la creación, porque está sin Biblia. Y eso es lo que dice, no necesitamos que nos profetice un engañador de estos. Leamos Apocalipsis y sabemos lo que nos viene. Pero solo los entendidos lograrán sobrellevar y ganar el galardón, que es para el pueblo, para ser parte del pueblo y ser levantado en la séptima trompeta. Estos que andan por ahí candidatizándose, dice la cosa más insolente que he escuchado yo, inclusive cuando estaba dentro de ese lugar, tuve un problema por esto, porque el profeta dice que desde el tiempo de, como dijo, desde el tiempo de Jesús, estamos en la séptima trompeta, y todos se tragaron el anzuelo. Tan gracioso, y mirar a todos ellos, entre ellos a mis familiares, que les ponen un dedo en la boca y se lo comen. Es increíble. Y con eso, con esos argumentos bíblicos de una persona que no le interesa que sepan los tiempos finales, cuando Yeshua, si algo hizo un énfasis, fue en Mateo 24, para que estén todos entendidos de las señales, de los tiempos y las estaciones. Si nosotros no nos sometemos o no estudiamos en un texto verdadero, no llegamos a ninguna parte y seguiremos transgrediendo, y se pasarán 15, 20 años sentados en las mismas bancas sin que nada suceda. Fíjate tú
siempre buscan versitos acomodaditos, ¿verdad? Para ellos, para disfrazar toda su maldad, todo lo que ellos están haciendo. Pero fíjate tú que nunca toman versos como este, por ejemplo, el de Romanos 2, el capítulo 2 de Romanos, en el versículo número 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. ¿Por qué no toman esos versos? ¿Por qué no los leen esos versos cuando están pidiendo diezmo? Un momento antes de pedir diezmo deberían de leer ese tipo de versos. Tú que enseñas que no se debe de hurtar, hurtas. Imagínense. No debe diezmar, no alimente a estas alimañas, no alimente a estos torcedores, a estos transgresores de la Torá, a estos hacedores de maldad, porque un inicuo es un anomos, sin Torá, sin norma, sin ley. No alimente, no saque de su trabajo, no se sienta con cargo de conciencia si es que no ha podido reunirle lo que ellos le exigen. O cuando le pongan la cancioncita encantadora para que usted abra su cartera, señora, señorita, guárdelo para sus hijos, para sus necesidades, conserve. Cuando usted esté en el camino de la Torá, ahí usted sabrá cómo tiene que ser el diezmo para este tiempo. El diezmo para este tiempo es para ayudar a las viudas, a los pobres, a los necesitados, y para que se ayude y lo disfrute usted mismo. Eso es bíblico. Si usted le cree a uno de estos sinvergüenzas que es un levita, porque ese es el argumento de ellos, que ellos son los levitas de este tiempo, es falso. Son unos incircuncisos de corazón también, que dicen desde los púlpitos: soy gentil, con su propia boca. Que dicen desde los púlpitos: soy un pagano. Y un pagano es detestable delante de los ojos de nuestro amado Padre Yahweh, y por ellos no vino Yahshua HaMashiach, no vino Jesús como usted le conoce. Yahshua vino por la oveja perdida de la casa de Israel, para que guarde Torá, para que vuelva a la senda antigua, para poner su Torá en el corazón, cosa que así sucedió un día de Shavuot o Pentecostés en el templo, no en ningún aposento alto, como dice Constantino y su madre Helena, y por ende todos los profetas que acabamos de ver. Fíjate, los que están en el video y los que no están. Fíjate que de esto, de lo que estamos viendo hoy, seguramente nuestro Padre Eterno Yahweh le mostró por medio de Yeshua a Shaul. Porque fíjate que Saúl ya sabía todo lo que iba a acontecer. Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínate. Y esto hablando del mismo pueblo, de las personas que están en el pueblo. Porque es otra cosa, que la Biblia, los hechos, los escritos, las cartas, toda la escritura, cuando un predicador inescrupuloso necesita un verso, lo asume como que es para él o para la congregación. Nunca se dan cuenta, pero esto es una llamada de atención a los hermanos que nos ven. Usted fíjese, cuando lea las escrituras, quién está hablando, en qué tiempo está hablando y para quién está hablando. ¿Para quién son las cartas, las promesas? Claro, porque imagínese usted que, por ejemplo, que Santiago, que usted conoce como Santiago, que era el hermano de Yeshua, del Salvador, que en hebreo se dice Jacob, o Jacob, si se lo quiere traducir, claro, Jacob. En el capítulo 1, verso 1 de Santiago dice que la carta es dirigida para las 12 tribus del pueblo de Israel. Lo mismo sucede con el libro de Romanos. Si usted lee Romanos 1, verso 7, dice que la carta es escrita a los judíos que están en Roma. Lo mismo ocurre con Kefa, con Pedro. Él escribe a los que están expatriados, a los que están esparcidos o a los que están en la diáspora, dice. Entonces no está hablando a la congregación cristiana, no a ninguna iglesia. La misma palabra
Gálatas, que dice, Galut ya. es Galut ya, son los expatriados de Yahweh, la oveja perdida, aquellos que fueron absorbidos por la gentilidad. A ellos es lo que vino a buscar Yeshua, y por ende Pablo. Cuando esta Biblia dice que Pablo habla y nombra a los gentiles, usted no sabe que esa palabra no es la que está diciendo Pablo en el original. Él dice a los acrobustias. Los acrobustias fueron los que una vez fueron circuncidados, porque habla para los acrobustias, los aperitome, que son los no circuncidados, el pueblo pagano, y los peritome, que son los judíos, los que sí eran circuncidados. Y él, en todas sus cartas, habla, cuando dice gentiles en esta Biblia, habla para los acrobustia. Claro, mira. Ahora fíjate tú, este otro verso sería bueno que lo lean antes de la cancioncita, por ejemplo, que ponen en la iglesia ministerial para recoger los diezmos, que disfrazan y ponen todo un segmento supuestamente de testimonio, pero previo a eso hay una oración para recoger diezmo y una canción para recoger diezmo. Qué bueno sería, por ejemplo, que lean este versículo, el de 2 Corintios, capítulo 11, verso 13, cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua HaMashiach. Claro, nunca lo van a leer porque lo pueden alertar a usted, de que si usted se da cuenta de lo que dijo Yeshua en el capítulo 7 de Mateo, creo que es el verso 13, cuando dice que vendrán falsos apóstoles y profetas, pero que por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Ya, mira Marcelo, que Deuteronomio 14 en el verso 29, en la Torá está escrito que el diezmo es para el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, dice, al pueblo, ¿no? Le está dando al pueblo. Y el extranjero, habla que es también, el diezmo es para el extranjero, para ayudar al extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, Está hablando de un pueblo, y la promesa para ese pueblo, hasta el día de hoy, no está abolida ni son desechados. Lea Romanos 11. Y comerán y serán saciados, en el verso 29, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. Aquí una cosa, Marcelo, que la típica historia del predicador que quiere vivir del incauto es que le dice que él es un levita. Y si usted quisiera diezmar de esa manera, ¿dónde deja a las viudas? ¿Y dónde deja a los huérfanos? Es que le dicen que ellos tienen una fundación, al menos eso como a nosotros, porque siempre recalcamos nuestra experiencia. No, pues que lo que pasa La experiencia es que dicen que tienen una fundación, y la fundación hace la obra a los necesitados. Claro, lo que que usted no se preocupe, siempre, ni le mida. Siempre van a, ellos siempre, todos, porque no solo un grupo, todos siempre van a tener una justificación delante de la congregación para decir que lo que hacen está bien hecho, pero nosotros estamos aquí para decirle que eso es antibíblico. Por ejemplo, Marcelo acaba de leer lo que dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que no hay que desamparar al levita en el verso... Ese libro de Deuteronomio habla de que los diezmos es para los levitas. Con el diezmo se sostiene al levita y con su ofrenda se sostenía al levita. Eso le está hablando al pueblo. Aquí son mandamientos dados al pueblo de Israel por parte de Yahweh, es la Torá. Pero fíjese usted, porque es que la cristiandad siempre piensa que el Antiguo Testamento ya está abolido, que eso no existe, que eso no sirve para nada, porque eso le han metido a la cabeza las traducciones, y los predicadores la toman como les sirve, entonces la toman y recurren a esos argumentos de que el Antiguo Testamento ya no va. Es que pero muchos también tienen comezón de oído y les gusta ir a oír lo que les, agrada. Para eso estamos nosotros, para aclarar estos temas. Fíjate tú lo que dice Hebreo, ya en el mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, mira lo que dice Hebreo 7. En Hebreo 7 repite lo que tú estás diciendo. En Hebreo 7 dice, Hebreo 7 verso 5 dice Saúl, al que usted conoce como Pablo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento, póngale atención a esto que estoy leyendo en la Reina Valera,
tienen mandamiento de tomar del pueblo, hablando del pueblo de Israel, los diezmos según la ley. Tiene aquí esta Biblia, es según la Torá, según los mandamientos. Dice que son los hijos de Leví que recibieron el sacerdocio. Está hablando Pablo, al que usted conoce como Pablo. Entonces usted dígale al mentiroso predicador y a la mentirosa profeta que ustedes tienen delante, dígale que le están mintiendo, porque este versículo, o dígale que arranque esta hoja, o que borre este verso, porque aquí Pablo, al que lo toman como abanderado para decir que la ley ya no va, que los mandamientos ya no va, lo hacen mentiroso Pablo, cuando Pablo nunca dijo nada de eso. En este verso está más celoso de la Torá era Pablo. Pablo aquí está afirmando en este versículo que los levitas, por mandamiento del Eterno, conforme a la Torá, ellos son los que reciben los diezmos del pueblo de Israel. ¿Dónde dice que un predicador cristiano o una falsa profeta toma los diezmos para enriquecerse, para hacer tremendas campañas políticas? Mira, campañas políticas, se ponen empresas privadas, se ponen edificios, se ponen propiedades a sus nombres, hacen cadenas radiales para seguir incautando a la gente, para seguir mintiendo, para seguir la falsedad. Pero aquí está claro, dígale que en este versículo, ¿dónde están los predicadores cristianos? Mire, y no solamente eso, nosotros tenemos ahí, la Biblia está llena de argumentos. Por ejemplo, por citar algunos son estos. Por ejemplo, Marcelo, fíjate que utilizan el famoso versículo de Malaquías 3. Esa es la pistolita con la que Claro. le ponen en la Vayamos frente y le dicen arriba las manos. Con Vaya- Malaquías 10, sacando de contexto todos los versos, como Marcelo nos va a explicar. Más de esto pueden encontrar ustedes en la página de Jimdo, que aparece en sus pantallas. Ustedes pueden ir a las enseñanzas de Diego Ascunce o de Marcelo Pazmiño, o a la página del ministerio Unidad de las Dos Varas, que está a cargo de nuestro hermano César Garavito, que por cierto pasa muchas necesidades, igual que muchos de nosotros muchas veces, y no decimos que Yahweh no está con nosotros. La mayor bendición es espiritual, y haber salido de ese cautiverio es una gran misericordia. ¿Qué más le podemos pedir a nuestro Padre sino que nos preserve sin mirar atrás? ¿Qué es lo que debe hacer usted? La semana anterior, hermanos, en Venezuela celebraron su primer Shabbat felices, honrando como se debe a nuestro amado Padre Yahweh, cumpliendo con una señal de ser el pueblo. Porque una persona que no celebra el Shabbat no puede ser parte del pueblo, ni menos predicar un verdadero evangelio, como le conocen usted. Mira, aquí tengo el verso de Malaquías, que lo usan, y yo escuché una vez en un programa de televisión, porque siempre estoy escuchando a estos mentirosos para saber de qué manera mienten, y para poder alertar a los hermanos. Un mentiroso de esto dijo, este lugar está lleno de ladrones, hablando en esa congregación. Y la gente asombrada, y dice, claro, porque aquí en Malaquías dice, lo que dice aquí en Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, en el versículo número 8. Verso 8, Malaquías, capítulo 3. ¿Robará el hombre a Yahweh? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda la nación, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos a la bodega. Esta Biblia dice alfolí. Ya les vamos a explicar el engaño que existe ahí. Y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es importante, Marcelo, que se entienda el contexto de este verso. Este capítulo estos versos también estaban refiriendo a un hecho específico que estaba sucediendo en ese momento, y está la concordancia en Nehemías. Claro, es que con lo que acabas de leer, hay dos cosas importantísimas. Tú acabas de nombrar la nación.
Es a la nación, al está pueblo. hablando a la nación de Israel, al pueblo, no le está diciendo a aquellas personas de hoy que están yendo a una iglesia. No se deje intimidar. Sería bueno decirle, no se deje intimidar por esas palabras de esos falsos obreros, como hemos leído, fraudulentos, como dice Saúl Pablo en 2 de Corintios. Además, un levita para ministrar tenía que ser varón. Exacto. Varón. Aquí hay mujeres que se hacen Sí. dueñas de congregaciones, dice que son Son profetas. empresas, olvídese que eso, Entonces, iglesias, si es que a la congregación del pueblo, a la congregación del Sinaí, se le puede llamar eclesia, que así lo tradujeron, y en Esteban también cuando habla de la congregación del Sinaí, el griego le tradujo eclesia. claro, Pues no nació en Pentecostés, ni menos en un hotel, en un aposento alto, eso no fue en el templo, lo que sucedió la Torá en el corazón en Pentecostés. ahora, Lee Marcelo el contexto de estos versos de Malaquías 3:10, que es con lo que le intimidan a los creyentes. eso es lo que sería bueno aquí en este momento explicarles a los hermanos para que no se dejen engañar y que conozcan qué fue lo que sucedió Es realmente. importante, es importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Malaquías era un sacerdote levita. Como era un sacerdote levita, conocía lo que estaba sucediendo en el templo. Yahweh lo toma o lo inspira para esta profecía y para maldecir a unas personas que estaban cometiendo una falta gravísima, que era que tenga el alfolí, porque el alfolí no es la ranurita del templo. Sí, aquí en las pantallas está de la concordancia cristiana Strong, el diccionario que es alfolí. Eso sería bueno que le expliques antes de que yo siga. Sí, está codificado con la letra H, porque es del hebreo, 686, del diccionario Strong, que se refiere a un almacén o a una bodega o en el templo donde se guardaban lo referente a los granos y demás producto del, valga la redundancia, del diezmo del pueblo. El pueblo diezmaba granos. Exacto. Ya. Ahora, fíjate tú. Y eso que había dinero, o sea, vale recordarles a los... Dinero había. Había dinero. Existía el dinero. Sí, desde José, acuérdese, que cuando se escribe esto, unos cientos de años antes, José en Egipto ya te manejaba dinero y sus hermanos ya manejaban dinero cuando les mandó a poner Claro, el dinero en las bolsas. En las bolsas, Claro. sí. Ahora, fíjate tú, que está hablando de que lleven el diezmo al alfolí, ¿verdad? Ya sabemos que el alfolí no es la ranurita. El alfolí es una bodega Esa como es tú, una mentira, como tú una acabas de patraña decir. mentirosa, Ahora, ¿qué sinvergüenza. fue lo que ocurrió y por qué Malaquías aquí, tomado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Eterno, maldice a las personas que cometieron esta falta, que eran unos sacerdotes? Eso está aquí en Nehemías. Vayamos a Nehemías capítulo 13, a partir del versículo 1, mire lo que dice. Nehemías 13 a partir del verso 1. Aquel día se halló el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Yahweh, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera, mas nuestro Elohim volvió la maldición en bendición. Verso 3. Cuando oyeron pues la Torá, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliabit, que contra él es la profecía de Malaquías, van a saber por qué, contra Eliaquib, es esa maldición. En el verso 4 dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Elohim, o de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Era el encargado de las instalaciones. Él era el jefe de las cámaras, el jefe de la bodega, o el jefe del alfolí. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, lea bien, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, no a los predicadores cristianos, y a los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que este sacerdote, Eliasib, cometió una gran falta. Convirtió esa bodega de granos
que era el alfolí donde se debía guardar el grano, y lo hizo una cámara o una habitación para un hospedar a un pariente. para un pariente que se llama Tobías. En el versículo 7 dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliaquim por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de nuestro Elohim. Imagínense, en la casa, en el templo, donde se debía guardar los granos, en el alfolí, la había convertido en una habitación, entonces el pueblo no podía diezmar porque la bodega estaba ocupada. ¿Qué ocurrió? Que en este momento Nehemías, en el verso 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de nuestro Elohim, las ofrendas y el incienso. Entonces se volvió a la normalidad. Pero por este acto, por este pecado cometido por este sacerdote, porque este Eliasib era un sacerdote levita. Por eso dice, me robará el hombre a Dios, a Yahweh. Exactamente. Esta Biblia dice Dios. Claro. Porque esconde el nombre verdadero. Otro de las pistolas o de las armas con la que le hacen levantar las manos a los creyentes y les dicen que se despojen de todos sus bienes, y que vimos que en esa iglesia Elim, que vimos, acabamos de ver nosotros cómo les pide todos los dineros que él les va a manejar a todos los creyentes del dinero. Es que Marcelo, cada predicador, cada congregación, cada asamblea o cada iglesia tiene su torcedura, tiene su doctrina de error, y cada uno lo único que persigue son los diezmos, sí, para enriquecerse. Y con el versito de Ananías y Zafira, ese es otro caballito de batalla de los ladrones, porque le dicen que usted se va a morir si es que no le da su propiedad. Y eso no es una exageración. Aquí en Guayaquil, en la iglesia Elim, acaba de pasar con una persona que hoy es, por la misericordia de Yahweh, nuestro hermano. Exactamente. Y a esta familia le estaban desuniendo porque le estaban enseñando torceduras. Y a nosotros nos gusta hablar con nombres. Y si quieren defenderse, aquí estamos para nosotros explicarles en todo caso la doctrina de acuerdo a lo que está escrito. El verso de Ananías y Zafira es con el que ellos aducen de que se negó a darle el diezmo a la congregación israelita mesiánica de ese tiempo. Y que por eso murió. Y por eso se murió. Pero eso es mentira. Y le amedrentan y le meten miedo con eso, hermano. No les crea. No les crea, lea bien. Eso era una ofrenda que ellos se habían comprometido. Eso está, ese verso... En el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 3 y 4. Ellos ofrecieron de su voluntad, porque usted puede ofrendar. Es más, existe el mandamiento y existe la manera de cómo usted puede diezmar en la actualidad. Marcelo les va a explicar. Marcelo es encargado de la Keilah por la misericordia de Yahweh. Él es el equivalente, podríamos decir, de un pastor, aunque realmente en nuestro entender que ahora tenemos de la verdad, él es del Roe, el único de la pastor Keilah, es Yeshua. sí, de la Keilah, verdad de vida de acá de Guayaquil, y la enseñanza que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, ha dejado, es que sí se debe manejar ese diezmo, pero canalizarlo de otra manera, porque no hay templo. Usted lo puede disfrutar, usted puede ayudar a la viuda, al pobre y al necesitado, porque la fe sin obras de la Torah es muerta. Claro, es que al no haber templo, en este momento, al no haber templo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros guardamos nuestro diezmo, usted guarde su diezmo, y hay un mandamiento que dice que no hay que olvidarse, ya Marcelo leyó, que no hay que olvidarse del huérfano, de la viuda y del levita. Levita, pues, no conocemos, ahora no sabemos dónde está el levita. Si los israelitas, este momento, allá en la nación de Israel, a través de pruebas de ADN están ubicando a los levitas. Aquí todo hijo de vecina, como dice que es levita, ya se paró en el púlpito
y automáticamente vino sobre él la bendición se autollaman. de ser un levita, y se para a decir de que es un gentil, pero también levita, algo tan incoherente, Es que todo es absurdo, absurdo. ridículo, son ridículos, Toda la y doctrina menos una es absurda. mujer disque ministrando o haciendo la labor sacerdotal. Eso es absurdo. No estamos haciendo acepción de personas, tenemos muchas hermanas y nuestras familias. La hermana, de hecho, Mariela Pérez Rosa, ella sí, una verdadera maestra porque enseña Maestra. la verdad. Pero ella también, conociendo la doctrina, ella sabe que la función sacerdotal, levita, pues eran Hombres. varones. Y Entonces, se va a reestructurar en el milenio todos estos, porque está prometido todos estos se va a reestructurar todo, sacerdocios, el sacerdocio de la orden de Melquisedec, ahí se va a volver a diezmar, Marcelo. claro, Cuando los levitas, una vez más, estén y ministrando. van en el a templo. festejar las fiestas de esos versos de Isaías 66, esos versos de Isaías 65 y 66, que con los que estos mentirosos de la iglesia donde estábamos nosotros y acabamos de ver ese video, que la profeta, entre comillas, sale con la hija a hacerle la candidatura a hacer proselitismo político, y dicen que no están metidos en política, y ellos toman esos versos del milenio por el desconocimiento de la escatología bíblica, de lo más elemental, de lo más claro que se encuentra esta Biblia, pero le engañan al incauto y dicen que ya están viviendo el milenio y que van a hacer la luz a las naciones. Esa es la confusión, y también son confusiones creadas. Claro, son todas a propósito. Ahora, para concluir este tema, ¿qué tenemos nosotros que enseñarle a las personas que nos están viendo en este momento? Primero, ya hemos comprobado que el diezmo era para los levitas, sí es un mandamiento, pero como no hay levita no lo podemos hacer, no hay el templo. ¿Cuál sería la manera de Entonces, manejar ¿qué el vamos a hacer diezmo con los hoy? diezmos? Nosotros tomamos nuestro diezmo, guardamos el diezmo, y como es un mandamiento que cuando el lugar donde se depositan los diezmos está lejos, vamos a tomar ese diezmo y nos va a servir para las celebraciones santas, para la fiesta de Pesach, para Shavuot y para todas las celebraciones y convocaciones santas. Pero no podemos olvidarnos que el mandamiento dice que tenemos que tener presente a las viudas, A los a pobres, los huérfanos, al a los extranjero. pobres, a los necesitados. Claro. Entonces, en vez de que usted ponga su dinero, el dinero que a veces le hace falta a su familia, en manos de un predicador mentiroso que está haciendo uso indebido de ese diezmo, Y que se que está enseñorea pecando, con sus bienes. que está pecando y usted está participando de ese pecado de otra persona, usted tome su diezmo y haga la obra usted mismo. Usted Evidente no que- aplauda a otra persona que hace una obra ficticia, mentirosa, con el dinero que usted le dio, hágalo usted mismo y apláudase usted mismo, y le aseguro que eso va a ser agradable delante de nuestro Usted va a Padre sentir amado. esa satisfacción de que en eso le está agradando a Yahweh. Y no le crea cuando le dicen que la fundación, entre comillas, que van y cobran de diezmos, por decir algo, en una de las revistas de los estudios en Colombia hicieron en todas estas iglesias de la prosperidad, tantos millones de dólares al mes que pudieran pagar la deuda externa en menos No, de un año. son fortunas inmensas que manejan estas congregaciones, estas iglesias, pero que todo en base de mentiras y de artimañas, y todas las sacan de las escrituras. Y Eso- cuando le quieran meter en política, sepa que usted no está todavía disfrutando del reino. Estamos disfrutando de la predicación del reino, de las Claro, buenas nuevas del reino. anunciando que el reino se ha acercado, dijo Jesús. Exactamente, sí. Bueno, con esto nos despedimos, esperamos que haya sido de mucha utilidad el que usted conozca que el diezmo no es para este tiempo. Y si usted quiere guardar ese mandamiento, guarde usted su diezmo y haga lo que hay que hacer con el diezmo, ayudar al necesitado, pero hágalo usted mismo, apláudase usted y espere la bendición de Yahweh, que de seguro va a venir por la obediencia a Torah. Con esto nos despedimos, bendiciones para sus vidas. Bendiciones, hermanos, y no diezme porque en la actualidad usted comete una transgresión a nuestro amado Padre Yahweh. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante. Como hizo
danzaré y me gozaré.